Su Mundo, el ingeniero Ignacio Ditren con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, a quien le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Para justificar la privatización. De hecho, Punta Catalina está prácticamente privatizada. El que dirige Punta Catalina, que es Generación, y es el que dirige el Consejo de la Distribuidora, que es Distribución. O sea, Consejo Unificado de las Sedes. Entonces el amo y señor de ese sector. Celso genera y vende energía y compra la misma energía también. Y regula. Sí, y todo, porque él es todo ahora. Entonces, eso hasta éticamente, eso está mal. Estamos involucionando en el país y lamentablemente estamos sufriendo callados y después vamos a tener consecuencias graves. Amigas y amigos, desde la República Dominicana para el mundo, somos Multimedios Su Mundo, matutino Su Mundo, diseñado para ustedes que son los mejores. ¿Y qué les parece si hacemos conexiones inmediatas con nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, quien nos trae las noticias más relevantes del día? Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora. Les cuento que el presidente Luis Abinader designó mediante decreto en Indotel a Guido Gómez Mazara, en INAIPE a Josefa Castillo y a otros nuevos miembros para su gabinete. Solange Santana nos tiene el reporte. En el decreto 455-24, Guido Gómez Mazara queda designado presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y Josefa Aquilina Castillo Rodríguez como directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Priamo Rafael Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Directivo de Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, y Milcíades Franjul Pimentel, enlace de las iglesias evangélicas ante el Poder Ejecutivo y coordinador del Gabinete de la Familia. Noel Octavio Subervinin fue nombrado director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste. Fran Alejandro Erasme Soto, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutiva del Proyecto de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República, y Rodolfo Valera Grullón, director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del país. Del mismo modo, Carlos Modesto Guzmán queda designado director general de Desarrollo de la Comunidad. Hilario de la Cruz González, director de la Reserva de la Policía Nacional. Mientras que en el decreto 456-24, Augusto Valerio de los Santos Almanzar queda designado director general del Sistema Único de Beneficiarios. Dicho decreto también designa nuevos viceministros de Interior y Policía, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la Vivienda y de la Juventud. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Cambiando de tema, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el primer palazo que marca el inicio de la construcción del acceso público a Punta Bergantini del Hotel Iaxilara. Con dichas iniciativas, el primer mandatario aseguró que queda relanzado el destino turístico de Puerto Plata. Hoy empezamos firmemente a relanzar Puerto Plata. No es un acto inmediato, pero sí seguro, confirmado, sólido, de que esta zona también va a retomar la fuerza que tenía, va a retomar el desarrollo que tenía, que se inició, y conjuntamente con Punta Cana, conjuntamente con los inicios que vamos a tener a principios del próximo año, con los nuevos hoteles también en Pedernales. La República Dominicana, David, que va a terminar con más de 11 millones y medio de turismo este año, el próximo año esperamos que sean más de 12 millones. Es un día muy especial porque yo estoy convencido que hoy representa un cambio para el desarrollo de la región norte. Desde el año 2002, Puerto Plata ha venido cayendo en términos absolutos y en términos relativos en relación con el turismo en la República Dominicana. Pero les puedo decir que tengo toda la esperanza, toda la confianza
de que hoy es un punto de inflexión. Hoy es un punto donde vamos a crecer a partir de estas acciones. Este proyecto va más allá de los límites de los millones de metros cuadrados que se van a desarrollar tanto en la parte hotelera, en la parte inmobiliaria, en el hub de innovación, como también en lo que se refiere a los estudios de cine, que todos están, cada uno de esos proyectos combinados para tener una interacción entre cada uno, puedan desarrollar no solamente Mercantil, sino toda la región. Y va a tener un impacto en todas las regiones. Y vamos rumbo, como dijo el presidente de la República en su discurso de toma de posesión, a los 11.5 millones de visitantes, la cifra más alta en la historia del turismo de la República Dominicana. Todo esto se debe a que no estuvimos improvisando. Hoy ya contamos con un plan para el desarrollo de Punta Bergantín, que incluirá la puesta en servicio de más de 4.000 habitaciones hoteleras, así como más de 1.500 habitaciones residenciales. Un campus académico destinado a fomentar la educación y la innovación en el país. Un estudio de cine a ser instalado conjuntamente con la firma internacional One Race Film, empresa presidida por el actor Vin Diesel, y un moderno campo de golf de 18 hoyos. Quisiera agradecer esta oportunidad de crecimiento que nos han dado. Nuestras 800 habitaciones de marcas de lujo Hyatt Ziva y Hyatt Zilara representarán un ancla de muy alto perfil para el desarrollo de Punta Bergantín, el nuevo norte. Quiero agradecer el enfoque estratégico de turismo de este maravilloso país, en donde ya tenemos casi 20 hoteles y más de 8.000 habitaciones. El Hyatt Zilara es el primero de un conjunto de instalaciones turísticas que colocará en este punto de la geografía nacional en uno de los principales atractivos para visitantes locales y extranjeros. El ambicioso proyecto, liderado por Banreservas, contempla la puesta en servicio de 4.000 habitaciones hoteleras, 1.500 habitaciones residenciales y un campus académico. En otra noticia, la Dirección General de Pasaportes informó que una falla técnica prolongada afectó su data center, por lo que los servicios en su oficina central iniciaron con retrasos este miércoles. La entidad comunicó que las citas que no pudieron ser iniciadas a tiempo debido a las fallas serán reprogramadas por vía de su call center. Además, mediante un comunicado en su red social de Instagram, externaron que las capturas de pasaporte se realizarán solo en modalidad regular. La institución concluyó asegurando que están trabajando para resolver estos inconvenientes a la mayor brevedad posible. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Multimedios Su Mundo con presencia en más de 150 sistemas de cable a nivel nacional, en todas las plataformas digitales disponibles. Y estamos en el satélite UTEL para todo el continente americano y en el Intelsat a nivel global, porque ustedes, que son los mejores, se merecen el mejor. Multimedios Su Mundo, Matutino Su Mundo. José Tomás Paulino y Lorena. ¿Qué tenemos, José Tomás? Tan mejor como el invitado que tenemos en esta mañana, uno de los hombres con mayores conocimientos en el tema de organización municipal. Él es secretario de Asuntos Municipales del Partido La Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección política de ese partido y muy amigo de este programa y de Multimedios Su Mundo, el ingeniero Ignacio Ditren con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Que por cierto se estuvo patinando un poquito desde la semana pasada. Sí, era que usted estaba como dubitativo para venir a visitarnos a nosotros. No, yo siempre estoy dispuesto. ¿Esta es su casa? Sí, yo siempre estoy dispuesto. Bueno, arranquemos y no rebullo. Arranquemos de una vez con el tema que acapara la atención pública nacional. La renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio. Ella fue electa en la boleta en las elecciones municipales de febrero último, junto a Kelvin Cruz, que fue reelecto para un tercer mandato como alcalde de La Vega.
fue designado por el presidente Luis Abinader como ministro de Deportes. Obviamente, la ley 176 de organización municipal dice que quien pasa a ocupar la posición es el vicealcalde o la vicealcaldesa, pero la vicealcaldesa renunció, la señora Amparo Custodio. ¿Cómo usted evalúa esa situación? Bueno, vamos a ver, como comentaba yo ayer en algún lugar, lo que pasa detrás de las cámaras. Una cosa es lo que hablamos aquí y otra cosa es cuando nos vamos a comerciales y hablamos otros temas. Entonces eso está pasando ahí. Yo no me voy a ir a la simpleza de evaluar la renuncia de Kelvin Cruz. El que es político siempre tiene aspiraciones a trascender. Obviamente, comentábamos fuera de cámara precisamente que hay personas que cometen o toman decisiones que en el futuro le pueden hacer daño. Yo no voy a juzgar a Kelvin, al contrario, lo felicito por haber pasado a ser ministro. Ahora bien, él debió evaluar que él fue el alcalde más votado del país para un tercer mandato de su municipio, con un 77.5%, pero que además es el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y a la vez presidente de FLATMAN, que es la Federación Latinoamericana de Municipios. Son un conjunto de cargos que él debió pensar al tomar la decisión, pero cada quien toma sus decisiones y no me voy a ir al término personal, me voy a ir a lo político, que es lo más importante en este caso. Y ahí voy a evaluar al PRM de cómo el partido de gobierno, Partido Revolucionario Dominicano, moderno, y el presidente de la República se han convertido en una fiera voraz que lo quiere devorar todo o destruir todo, porque la vicealcaldesa, si Kelvin renuncia y la vicealcaldesa se queda al frente del ayuntamiento, eso se diluye rápido. El problema es ver qué hay detrás de la renuncia de ella, porque la candidata presidencial de Frente Amplio denunció que la vicealcaldesa fue presionada para renunciar, para que el cargo lo ocupe un PRMista. De la confianza del presidente. Exacto. Y eso que Frente Amplio participó en lo municipal como un aliado. Claro. Entonces se supone que como aliado se le debió respeto a ese partido. Además de que ella tiene la experiencia para quedarse al frente del ayuntamiento. Porque aparte de que había sido regidora en el pasado y presidenta del Consejo Municipal, acompañó a Kelvin en los 2 gestiones anteriores de Kelvin y ahora salió para un tercer mandato. O sea que estaba totalmente empapada de lo que podía pasar ahí. Pero además, yo pienso que con presionar a la vicealcaldesa la renuncia, lo que ha hecho es hacerle más daño a Kelvin. Porque entonces ya ahí se ve como un acto de irresponsabilidad porque la población votó por Kelvin y por ella. Entonces, si Kelvin renuncia y ella se queda, la cosa se amortigua. Ahora, el problema se ha dimensionado por un vacío que tenemos. El artículo 64 de la ley 176-07 establece claramente qué ocurre. Eso está previsto en la ley, que si el alcalde tiene que salir del cargo por cualquier circunstancia, la sustituye la vicealcaldesa. Y también prevé que si tuviera que ser la vicealcaldesa, entonces transitoriamente lo sustituye en la sala capitular, debe elegir al secretario general y posesionarlo transitoriamente, o otro funcionario de la alcaldía. En este caso, señor Ditren, ahí mismo con esa pregunta, ahora que hay un vacío, ¿quién es que debe de designar a un nuevo alcalde? ¿El presidente sería o ahí, la sala capitular? Ahí es que esa es la mayor discusión. Es el tranque. Es el tranque ahora mismo, la mayor discusión, porque ahí ya pasa algo que es muy frecuente con las leyes, que es las interpretaciones. En el caso, cuando la Constitución se refiere a los legisladores, entiéndase, senadores y diputados, habla taxativamente que a falta de, si un senador renunciara, muriera, lo que fuere, para sustituirlo, el partido que postuló
a esa persona debe enviar una terna a la Cámara correspondiente. Si es diputado, a la Cámara de Diputados, y si es senador, al Senado. En el caso municipal, que en la Constitución está contemplado en los artículos 199, 200, 201, 202 y 203, no se establece mecanismo de sustitución. Entonces, al no establecerse mecanismo de sustitución, algunos se han ido al artículo 128 de la Constitución, donde se establecen las funciones del presidente. Y hay uno de los ítems que se mencionan entre las funciones que tiene, habla de nombrar hacia algún funcionario de un organismo descentralizado o autónomo faltare, debería nombrarlo el presidente. Ahora bien, ¿es eso legal o legítimo? Y si el caso no fuera con alguien de un ayuntamiento del PRM, sino de la Fuerza del Pueblo o del PLD, y falta el alcalde, la vicealcaldesa, ¿lo va a nombrar el presidente también? Entonces ahí es una discusión que tenemos que hacer entre lo legal y lo legítimo y lo correcto. En este caso coincide que es del partido de gobierno y probablemente, bueno, ellos la salida que buscaron en el encuentro que tuvieron ayer fue nombrar una comisión para buscar una salida, y seguro que ellos mandarán una terna, enviarán una terna y el presidente la tramitará, supongo yo, pero esa discusión, al haber este vacío, va a ser lo que se va a tratar en los próximos días. Y el pueblo se siente engañado. Entonces. Ya esa es la parte política. Por ejemplo, yo he estado yo casi no dormí, porque tuve que hacer una investigación y unas comunicaciones a los compañeros, porque también ese problema se convierte en una oportunidad para la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué razón? Porque en las elecciones de febrero, Fuerza del Pueblo lució débil, ¿verdad? Le sacamos poco alcalde y poco director. Entonces es el momento para que la dirección política municipal se apodere del tema y lo desmenuce, le saque el provecho, resaltando todo ese tipo de cosas. Ustedes confiaron en este partido, votaron por él, ahora le quieren imponer a alguien por el que ustedes no votaron. Pero eso es un trabajo allá en el territorio. Nosotros arriba en la dirección política hacemos un trabajo a nivel nacional, pero aquí es al municipio de La Vega, que es quien está pasando la consecuencia. Entonces, ahí mismo, pero hemos visto unos ataques muy fuertes hacia el presidente de la Fuerza del Pueblo, desde el gobierno, acusaciones que indican en cierto modo que Leonel Fernández es la figura a la que va a tener que enfrentar este gobierno, y empezaron muy temprano, ¿no? Entonces, con el tema de las reformas, va a ser difícil enfrentar a un PRM empoderado mayoritariamente, y hay una oposición de parte de la Fuerza del Pueblo a que no se toque la Constitución de la República. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ver ahí, vamos a separarlo en tres temas. El caso de Leonel Fernández. Con Leonel Fernández hay una trama desde hace un tiempo, una trama que va en diferentes aspectos. Yo no sé si tú recuerdas que hace un par de meses comenzó a circular el rumor de que Leonel estaba enfermo. Que él se fue a Estados Unidos, incluso. En Estados Unidos, no, Europa. A hacerse una intervención quirúrgica. Sí, hasta todos esos rumores mandaron. Y tú, cuando tú ves a Leonel, tú lo ves sano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero además, tienen una trama de crear, como dirían los muchachos de los barrios, una quiquilla. Y te ponen por el medio entonces al hijo, para entonces tratar de enfrentar al papá y al hijo y crear un conflicto. Pero además lo quieren jubilar temprano, lo que quiere decir que están un poco preocupados con Leonel, o están un poco, no muy preocupados con Leonel, porque realmente quien le está dando en la diana con la evaluación del gobierno, tanto del que terminó como del que comienza,
Arrancamos temprano. ¿Con qué? Con el discurso ante la Asamblea Nacional en la toma de posesión, donde le señala, estamos desglosando eso por parte. Ahí tomamos dos aspectos primero. El primero, el de las cifras maquilladas por el presidente en el discurso, alterando términos como diciendo que tuvieron, que en los 4 años tuvieron un crecimiento por encima del real. Maquillando, y él lo ha explicado muy bien porque todo viene cuando él menciona el 2021, que pone un crecimiento excesivo porque lo compara con el 2020, que fue el de la pandemia, y que obviamente no hubo crecimiento por la situación. Entonces, técnicamente, él le llama, o los economistas le llaman a eso, rebote económico. Y por tanto, ese no es el crecimiento. Es más, el año pasado, el último año de gobierno del presidente Abinader, fue el más bajo de lo que hemos tenido en los últimos 50 años. El más bajo. Incluido de los de Hipólito, que fueron muy malos. Y la segunda parte que trató fue la parte que tiene que ver con la reforma, en la que él entiende, o la fuerza del pueblo entiende, que el gobierno no debe estar enfocado en reformar la Constitución en este momento, porque incluso parte de un criterio equivocado, porque uno de los pilares fundamentales que están planteando en la reforma es la independencia del Ministerio Público, y él asegura que la Constitución actual, o lo del 2010, le da independencia al Ministerio Público, y entonces él lo centra en un error grave desde el punto de vista del derecho, y es cuando dice que el Ministerio Público es independiente si el procurador es independiente. Y resulta que el Ministerio Público no es el procurador. Es un sistema compuesto por muchas personas que tienen mecanismos de elección contemplados en la Constitución, más las funciones que tiene, que establece, que tiene independencia presupuestaria, deliberativa, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que esos son los 2 puntos que enfocamos. No nos fuimos en otra parte del discurso, porque lo vamos a ir desglosando poco a poco. Ya para la semana que viene tendremos otra parte para enfrentar ese discurso. Que dicho sea de paso, los opinadores y los medios se han hecho poco eco de una denuncia que se hizo de que en la parte final del discurso hubo plagio. Plagio de aquel memorable discurso de Martin Luther King. ¿Qué le parece, Ditren? Vamos a una breve pausa porque ese tema realmente fue noticia la semana pasada y así ampliamos un poquito más de I have a dream. Ese es el discurso. Vamos a la pausa, volvemos en breve, ustedes no se muevan. De nuevo con ustedes, continuando con una entrevista muy interesante con nuestro Ignacio Ditren, miembro de la Fuerza del Pueblo, el hombre que sabe mucho de transporte, sabe muchísimo sobre municipalidad. Y habíamos dejado, Lorena y José Tomás, una pregunta en el aire. Claro que sí, sobre el discurso del presidente, que usted hablaba de que estaban diciendo que no plagio, sino que copió muchos puntos del discurso de Martin Luther King, I have a dream, aquel discurso, exactamente, y no lo citó. Entonces, hablaban sobre esto. Entonces, usted que iba a hablar un poco con relación a este hecho de lo que pasó y lo que usted piensa. Bueno, pues, así como literalmente se denunció ese plagio de esa parte final del discurso, yo interpreto que el querer decir que tiene un sueño, yo creo que ese sueño, él todas las noches vive soñando para ver qué cosa va a inventar, qué cosa va a decir, porque dice que las cosas van muy bien. Y resulta que tú tienes que en ese discurso, él dijo que había remodelado el gobierno 6.400 aulas. Y el presidente de la ADP le dice, pero en el país lo que hay son 6.415 aulas. Entonces, está diciendo que eso no fue correcto.
A propósito del inicio de este dolor de cabeza que tienen la mayoría de los padres con la vuelta al colegio y a la escuela, con la compra de los uniformes, los útiles escolares que están por las nubes, también tenemos el drama de que están denunciando también los profesores que hay una falta de más, que van a quedar más de 300,000 niños sin escuela. Pero además se denuncian que muchos de esos puestos están siendo ocupados por haitianos ilegales, lo cual tampoco es justo. Entonces eso está pasando en el país. En vez de estar pensando y perdiendo el tiempo en una reforma innecesaria, ¿por qué no piensa en lo que planteó quien está dirigiendo toda la parte eléctrica, que es Celso Marrancini, que dice que le dijo antes de ayer que había una crisis enorme en Edesur, pero resulta que ese Edesur ha sido administrado por el gobierno de Luis Abinader y el PRM durante 4 años. Entonces eso no pueden decir que es una crisis heredada, es de este gobierno. Y entonces tiene el tupé de decir Marrancini que tengamos paciencia. No, pero él señaló que era en la gestión de Morrison. Sí, está bien, pero Morrison es la gestión de Luis Abinader. Sí. Entonces es la misma gestión. Entonces dice que va a haber muchos apagones. Aparte del calor que estamos sufriendo, un calor infernal que están sufriendo los mismos productos del cambio climático, entonces también vamos a tener grandes apagones. Pero nos habla de baja tarifa. Pero también Celso tuvo el tupé de hablar, mientras en el mundo se está buscando fomentar la energía alternativa, él está queriendo grabar o quitarle facilidades a los paneles solares, simplemente para proteger a la industria privada y a los generadores eléctricos. Por cierto que él es uno de ellos. Entonces ahí esas son de las cosas que se dan en este gobierno, cosas contraproducentes, porque se supone que usted es generador, usted no puede ser regulador. Y resulta que el regulador es don Celso Marrancini. Entonces creo que está buscando beneficios para los generadores. En este gobierno que ha habido, que encontró pérdidas de un 27% de la energía producida y está en un 30 y pico, una de las redes, de las sedes, porque hay una que está llegando, que pasó del 40, que es de este. Entonces, es a eso que tiene que dedicarse el gobierno. ¿A qué dedicarse el gobierno? A un problema gravísimo que puso en shock a la República Dominicana la semana pasada, producto de la crisis que hay emocional, que no le han puesto atención a la salud mental, donde tuvimos 3 hechos abominables la semana pasada de madres que sacrificaron a sus hijos de una manera espeluznante. Entonces quiere decir que hay un problema de salud mental. ¿De dónde proviene? Probablemente de la crisis acumulada, probablemente de la debilidad que siente la gente de no poder enfrentar el costo de la vida, que ya el costo de la canasta básica está en 40,000 y pico de pesos. Entonces, él no está empeñado en reforma constitucional. ¿En qué carajo va a beneficiar eso al pueblo dominicano? Esa reforma. Entonces, los problemas medulares los estamos dejando a mitad. Óyete, han demostrado también una incapacidad enorme. Tú pasas por el kilómetro 9, yo paso casi a diario por varias razones, o voy para una propiedad, o tengo que pasar a algún lugar, y tú tienes 4 años reformando ese pedacito del kilómetro 9 y no encuentran la salida. Están dando vueltas como los perros cuando se quieren morder el rabo. 4 años. ¿Y qué incapacidad es esa? ¿O fue que hicieron eso sin planes? Que es muy probable, porque en una ocasión la vicepresidenta acusó a la oposición de que ellos no tienen que planificar, ellos lo que hacen es resolver. Hoy, ¿cómo tú resuelves sin planificar? Entonces, eso quiere decir que eso fue una obra que se comenzó sin una planificación. Pero han demostrado una incapacidad tal que tienen los 4 años construyendo un pedacito de metro del 9 a los Alcarrizos, donde hay 5,5 kilómetros. Y eso, de acuerdo a mi experiencia como ingeniero, a eso le faltan 2 años como poco. O sea que harían un pedacito de metro de 5,5 kilómetros en 6 años. En el gobierno de Leonel Fernández, cuando se construyó la primera línea del metro, se comenzó en el 2005 y se terminó en el 2008 la primera línea.
14.5 kilómetros de metro, mucho más complejo, con 4 sistemas de construcción, porque era hecho un túnel hecho en trinchera, con túnel minero, con un puente ferroviario y con elevados. Y se terminó en 3 años y 6 meses. Y la segunda línea, que fue desde el 9 hasta el puente Francisco Rosario Sánchez, se construyó en menos de 4 años. Y estos tienen 4, un pedacito de 5 kilómetros. O sea, que hay una incapacidad. O sea, en vez de dedicarse a las razones fundamentales, están pensando en otra cosa. Entonces, cuando usted habla de Celso Marrancini y de sus declaraciones, ¿usted considera que Celso Marrancini, como el presidente del Consejo Unificado de las EDES, está obrando para beneficio personal, él como generador y también para el sector generador? Totalmente, eso es lo que estoy diciendo. Yo lo afirmo y lo reafirmo. Se ha puesto una persona interesada en el sistema. Interesada. Entonces, estamos echando para atrás. Usted ha visto denuncias últimamente que en la Dirección de Migración, una certificación que duraba 8 horas, la están entregando en 2 y 3 semanas. El problema del pasaporte continúa. Con apagones. Se hablaba de apagones. Bueno, entonces por el apagón no lo del gobierno. Entonces son ellos mismos. El caso es que los servicios han ido retrocediendo. El problema del tránsito se nos complica todos los días. Se nos complica todos los días y no veo medidas que estén tomando en ese sentido. Falta eléctrica provoca retrasos en la sede central de pasaporte. Eso fue ayer. No, pero acuérdate que ese problema viene desde antes de eso. Con la falta de la libreta. Sí, pero ahora también se debe, supuestamente, a la falta, o sea, eléctrica, o sea, la falla eléctrica, o sea, le digo por la energía eléctrica. Sí, porque una cosa va trayendo a la otra. Pero en este gobierno también hicieron algo insólito. Parece inconcebible que hace 500 años, más de 500 años, una persona como Nicolás de Obando construye la zona colonial, dura más de 500 años sin inundarse, y en este gobierno se inundó la zona colonial. Nunca se va a inundar la zona colonial. ¿Por qué? Porque hicieron unas modificaciones y no planificaron y no se dieron cuenta que iban a tapar el drenaje. Entonces hay un cúmulo de problemas en el país que se van a ir agravando. Y se van a ir agravando de manera exponencial. Porque ahora hay un ingrediente nuevo. Y es la soberbia y el engreimiento de que lo tengo todo y no necesito a nadie. Y voy a avasallar y voy a imponer porque tengo la mayoría en todo. Entonces eso es una mala consejera para el ser humano. Ingeniero, usted me ha dejado un poco preocupado con el tema eléctrico. Porque si la gente es juez y parte, hay problema. Entonces, ¿se puede generar una crisis falsa como se quiso hacer con el caso de Punta Catalina, que primero era lo peor del mundo, y después, pero el interés real era de privatizar? ¿Usted cree que hay alguna intención entonces de crear una crisis en el tema energético y que decir que esto no funciona? Para justificar la privatización. Para justificar la privatización. De hecho, Punta Catalina está prácticamente privatizada porque si él es generador y él está manejando una generadora del Estado, más el Consejo Unificado de las sedes, entonces el amo y señor de ese sector, con intereses en el sector. Entonces, estamos involucionando en el país y lamentablemente estamos sufriendo callados y después vamos a tener consecuencias graves. Usted habló ahorita en el contexto del proyecto de reforma constitucional sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que ya fue dispuesto que sea estudiado por una comisión bicameral, que estaban tratando de jubilar a Leonel Fernández. ¿Qué le parece, por ejemplo, un párrafo transitorio o un párrafo infine a uno de los artículos que diga: ningún ciudadano dominicano que haya ocupado la presidencia de la República por más de un periodo podrá presentarse como candidato jamás a la presidencia
ni a la vicepresidencia de la República, porque ese es un tema que están analizando. Van a someter esa reforma a esa modificación a la reforma que Luis Abinader presentó. La van a someter los diputados o los senadores porque ya lo anticiparon. Van a presentar reformas. Y esa va a ser una manera de cerrarle el paso no solamente a Leonel Fernández, sino también a Danilo Medina, que son los... Y consecuentemente a Hipólito Mejía también, que son los 3 expresidentes vivos. No, porque en el caso de Hipólito nada más tiene uno. Sí, Hipólito no tiene uno, pero el objetivo, según dicen, es Leonel Fernández y Danilo Medina. Oye, su cuco, su terror, se llama Leonel Fernández. Se llama Leonel Fernández. Ahora habrá una batalla legal. Ahí habrá una batalla legal. Pero lo más preocupante fue lo que tú dijiste, donde ellos en la reunión que tuvieron del partido, de la cúpula del partido y los legisladores advirtieron que después de abierta la reforma, ellos van a introducir otros elementos. Sabrá Dios que Marco y Cacata van a salir de esa pendejada por estar inventando. Mientras tanto, el país sigue a la deriva, con una cantidad de obras prometidas y no cumplidas. Pero lo más probable es que con esa inmensa mayoría que tengan, se sigan aumentando los préstamos, que han cogido más de 40,000 y pico de millones de préstamos, y tú no ves una obra sensible terminada. Entonces, el panorama no está bien, el panorama no va bien, pero además, la reforma del 2010, que ha sido alabada en toda la región y en parte del mundo por ser una de las mejores, más completas, conllevaba a una cantidad de leyes que había que adaptar a esa constitución. 32 en total. 60 y pico son. Pero fueron creo que reducidas a 32. Ok, pues 32. ¿Por qué no trabajan en eso? Porque primero hay que tener una cosa para comenzar con otra. No veo cuál es la urgencia, que no sea el principal propósito, que eso que te acabo de decir, jubilar a Leonel. Y para ya ir cerrando, señor Litren, que ahora que la cosa se está poniendo caliente. El doctor Leonel Fernández acudirá para el 2028 como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Bueno, es temprano, pero como mencionaba ahorita... Política no es temprano. Lo que te quiero decir es que nosotros estamos en el partido en un proceso de fortalecimiento del partido. Y en mi caso, que presido la Secretaría de Asuntos Municipales, estoy elaborando una propuesta para el Congreso donde tenemos que enfocarnos mucho en los territorios, porque mostramos una debilidad local muy grande y esos compañeros tienen que trabajar en cada uno de sus territorios para que no se vea solamente la figura de Leonel. Lo de Leonel, eso es incuestionable en el partido, es un hombre que después de haber pasado con todos los pies que le han metido, económicamente nos hicieron barbaridades para que no consiguiéramos dinero. Pero además te habían llamadas a empresarios, regularmente colaboradores de Leonel, si te mueves, te mando DGI. ¿Cómo? Pero a ese nivel. Y el partido participó en esas elecciones casi con la mano pelada. Y llegamos a casi un 30%. Es decir, ese es el temor. Y por eso quieren jubilarlo. Y por eso quieren... Bueno, pero si, por ejemplo, si lo jubilan, por ejemplo, ahí está Omar Fernández, que es un buen candidato. Bueno, lo que pasa es que... tiene todo el perfil y la población ya lo está visualizando él como futuro presidente, incluso lo han pedido para el 28. Lo que pasa es que en un partido, tú no puedes, comenzando un periodo, decir que si no es Leonel es Omar, porque ahí vendrá entonces otro ataque. Tú ves que es una dinastía. Ahora, el hijo hereda del papá. Y son ataques que van a venir. Y a Omar lo están tratando bien ahora, porque no es en este momento. Omar no lo trataron bien, ¿no? Omar trabajó mucho en el tema de la campaña, las aspiraciones a la senaduría. No, totalmente. Pero desde el momento en que se convierta en una posibilidad real, no crea que lo van a tratar con mano de seda. O sea, no podemos adelantar eso. Sí. Incluso Omar, para parar un poco la cosa, muy correctamente una vez viajó a Estados Unidos algo y dijo, no, yo estoy concentrado en mi papel, lo voy a asumir como senador y yo estoy seguro que el candidato a la presidencia va a ser Leonel Fernández en el 28. Pero, insisto,
es temprano todavía. Vamos a fortalecer al partido con un congreso que le dé unas reglamentaciones internas y pueda permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. Que dicho sea de paso, vi, no me acuerdo si fue a la politóloga Rosario Espinal, hablando de que nosotros vivimos copiando como nación. Y nosotros podemos compararnos con Estados Unidos para tener leyes como Estados Unidos. Y aún así Estados Unidos, miren el jodido problema que tiene. Los dos aspirantes eran dos ancianos y hubo que recurrir a última hora a Kamala porque ya la demencia senil de Biden estaba muy notoria. Ya estaba muy notoria. Pero ¿quiénes estaban compitiendo? Trump y Biden. Lo que quiere decir que en el mundo no se puede prescindir de los liderazgos. Si aparece un joven brillante como Maru, como otro, como lo hay, o como lo tiene el PLD, o como lo tiene el mismo... Juan Ariel. Entre otros. Pero ese es muy bueno, muy sabía. Entonces, surgirán nuevos liderazgos. Pero ese liderazgo tiene que ganarse como se lo ganó Leonel cuando llegó a la presidencia, como se lo ganó Obama cuando llegó a la presidencia, como se lo ganó Clinton en Estados Unidos. Pero fíjate cómo en el mundo, en Brasil, hubo que recurrir a Lula de nuevo. Claro. Entonces, tú no puedes, como un paisito pequeño, estar copiando a los grandes. Bueno. Porque hay cosas que le lucen a los grandes que a los chiquitos no le lucen. Sí. Bueno, Ignacio Ditren, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, gracias por haber estado con nosotros. Se puso buena la cosa, Mirar. Con Ditren se aprende mucho. Gracias, de verdad. Ditren, esta es su casa, Ditren, usted lo sabe. Sí, pero que la casa, tú tienes que ya avisar primero, entonces... No, usted sabe que usted es de nosotros. Está bien. Así que siempre será bienvenido. Gracias nuevamente y a ustedes, amigos, no se muevan. Vamos a la pausa porque ya tenemos nuestro próximo invitado aquí con nosotros. Un hombre que sabe de todo, que goza de mi aprecio, un hombre de Estado, como yo le digo, Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, a quien le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, don Héctor? Bien, buen día. Ahora lo tengo como invitado y no compañero. Exactamente. Yo encantado de estar aquí con ustedes, gente conocida. Y un saludo a los amigos que están en sintonía con nosotros por las diferentes plataformas. Héctor Guzmán, la reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo enviada al Congreso Nacional a través del Senado de la República, donde ya decidieron que va a ser estudiada por una comisión bicameral, o sea, por diputados y senadores juntos, ha abierto un amplio abanico de debates por los objetivos que persigue esta reforma: la unificación de las elecciones, reducir 53 diputados a la matrícula de 190 actual de la Cámara de Diputados, sacar al procurador o procuradora general del Consejo Nacional de la Magistratura, variar la modalidad para la designación del procurador general, que no lo haga directamente el Poder Ejecutivo, el presidente, sino que lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura, pero de una propuesta que le haga el Poder Ejecutivo. Esto además de la unificación de las elecciones, todas para que sean celebradas en nivel presidencial, municipal y congresual el tercer domingo de mayo del año de las elecciones. ¿Cuál es la valoración que usted tiene como dirigente político de una veteranía extraordinaria de este proyecto de reforma, y si realmente esa es la intención de la propuesta de reforma? Porque hay quienes dicen que hay una intencionalidad oculta, como por ejemplo el expresidente Leonel Fernández. Mira, nosotros somos de opinión, y así lo establecimos como partido, de que una reforma constitucional en este momento no es necesaria, ni la está demandando la población. O sea, tú le preguntas al pueblo sobre eso, nada, ese no es su problema. Y todavía la podemos aprobar mañana, sancocharla y aprobarla mañana, y no va a pasar nada en el país, en términos de la situación que vive la gente en este momento. Ahora, cuando tú tienes un proyecto de esta envergadura, uno tiene que entender que esa es la visión que tiene el presidente actual, Luis Abinader, que uno respeta, aunque no comparta, porque para él eso es una panacea, es lo primero, es lo más importante, esa es su visión. Ahora, los que estamos en la oposición, en el caso de nosotros, tenemos una visión diferente, entendemos que este no es el momento para eso, es lo primero. Y yo creo que, como así nosotros tenemos que respetar la del presidente de la República, el gobierno tiene que respetar la opinión que tiene la oposición, porque son dos visiones diferentes. Y eso primero hay que tenerlo claro.
Cuando se han hecho reformas constitucionales de otros presidentes, es con la visión del presidente de turno. La ha hecho Hipólito, la ha hecho Danilo, la hizo Leonel. Bueno, Luis tiene una visión ahora. Hay que respetársela. Ahora tiene que entender que la oposición también tiene otra visión. ¿Me entiendes? Porque cuando tú te vas al contenido de la reforma, que para mí no es más que una reforma, es una modificación de aspectos de una constitución. La gente dice una reforma, pero esto es una modificación. Lo que le llaman parche. Cuando tú te vas al tema, la independencia del Ministerio Público. En la práctica está demostrado que una actuación correcta de un procurador no tiene que ver nada con las normas establecidas. Es la persona. Si es la político, integridad de la persona. Puede ser artista, puede ser poeta, puede ser pelotero. Si usted lo pone a político, es la integridad de la persona que vale. Y para eso no hay que ir a Harvard. Ahí está la experiencia. Algunos de los que están aquí, que era de la época de nosotros, ustedes recordarán cuando teníamos un fiscal en el gobierno de Antonio Guzmán, que era, no recuerdo el nombre ahora, que fue muy famoso. Y ese tipo, nadie duda de su actuación como un fiscal del Distrito Nacional en el gobierno de Antonio Guzmán. En el gobierno de Hipólito Mejía tuvimos un procurador llamado Vigilio Bello Rosa, que nadie duda del trabajo de ese señor. Y en el caso del Tribunal Constitucional, 2 dirigentes del PRD que ocupaban en ese momento vicepresidencia en el PRD fueron designados en el Tribunal Constitucional, que fue Milton Rey P. Guevara y Rafael Díaz Filpo. Y han hecho una labor íntegra en el Tribunal Constitucional, aprobada por todos. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que no es si es político o no es político. Estamos en el caso de Antonio Guzmán, ahora recuerda el nombre, Julito Ibarra Río. Antomás, ¿te recuerdas? Ah, sí. Julio Ibarra Río. Que después fue miembro de la Suprema. Claro, son personas íntegras. Que tú decías, bueno, por ahí entonces, en ese tiempo no existían todas estas normas que estaban ahora. Y actuaron apegados a sus principios. ¿Por qué? Porque hay gente que por su integridad, por su formación, no echa para atrás con sus principios. Entonces, lo de que procurador independiente, todo lo contrario, mire. El procurador, yo soy partidario de que sea como está, que sea el presidente de la República, porque si tú no tienes quien te pueda sancionar, quien te pueda controlar, quien te pueda hacer, tú vas a hacer lo que te dé la gana. Y así como puedes hacer lo que te dé la gana, lo puedes hacer bien, pero lo puedes hacer mal. Porque cuando dicen que es independiente, ¿independiente de quién? Porque aquí hay gente vinculada a grupos económicos que pueden ir ahí a ser procuradores. Sí. Pero además, políticamente todo el mundo tiene alguna vinculación. Porque tú pertenezcas o no pertenezcas a un partido de lo que dice que tú tienes vinculación política. No, hay que gente que apoyan partidos y apoyan candidatos sin estar en el partido. Y agendas. Porque lo sabemos. Y ahí vamos. Tú tienes una serie de gente aquí de la sociedad civil que tienen una agenda particular de organismos internacionales. Y esos son independientes. ¿De quién? Bueno, ayer vi que Participación Ciudadana... El director el director, ¿verdad? Sí. En este caso de Participación Ciudadana dijo que la Procuraduría no ha avanzado más en los casos por falta de recursos. Y yo me quedé como, pero ven acá, ¿pero por qué Participación Ciudadana, que independiente, tiene que fijar porque posición? Ese es un elemento clave. Tú puedes tener un procurador ahí, si no tiene los recursos, tampoco qué trabajo va a hacer. Pero yo soy Sí, pero la posición de Participación Ciudadana. Claro, pero ellos, tú sabes que también se usa mucho el decir que no sean políticos, es una manera como de descalificar a los abogados políticos para ellos poder conseguir el empleo ellos, porque también eso hay mucho en esto. Yo estoy muy claro en eso, yo conozco muy bien eso. Ahora, ¿qué sucede? El que hoy el procurador lo designa el presidente y que mañana sea que él lo lleve al Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de un decreto lo van a aprobar. Eso es todo, pero la persona lo está designando el presidente. ¿Qué quiere decir? Que si tú apruebas eso mañana o pasado, no va a cambiar en nada la situación. Si tú lo apruebas, no te va a cambiar en nada. Si te va al otro tema, la separación de las elecciones. Yo quiero que me digan a mí, que me enseñen un documento que diga que lo que más le conviene al país económicamente, que se ahorra eso, es juntar las elecciones. Yo quiero que alguien me demuestre eso. De boca. No ven, traemos un estudio que me diga a mí, mira, al país lo que le conviene es unificar las elecciones. Alguien me lo traiga. Porque en la práctica, lo que ejercemos la política, los resultados, y la política se nutre de resultados, indican
que la mejor fórmula para el país, para el fortalecimiento de la democracia, para el tema económico, para el desarrollo del liderazgo local, para la descentralización del poder, para el fortalecimiento de los gobiernos locales como el ayuntamiento. En el ejercicio que hemos tenido se ha demostrado que como estaban las elecciones desde el 1994, que fue una conquista que impulsó José Francisco Peña Gómez, es la mejor fórmula. Porque cualquiera puede teorizar, pero vámonos a los hechos. Y mira, a mí me da pena que sobre todo en el PRM, mis amigos que dicen ser peñagomistas, ahora tengan un pensamiento diferente. Porque la propuesta no es mía ni tuya, que José Francisco Peña Gómez argumentó para eso. Hoy leía yo un comunicado de 44 especialistas expertos en asuntos municipales, los mejores del país, que son estudiosos de la municipalidad. ¿Y qué dice? Que lo más recomendable es el método de 1994. Entonces la opinión de esa gente no vale. Pero vamos a ver la de los políticos. Don Héctor, vamos a ver la de los políticos después de la pausa, ¿le parece? Está bien. Vamos. Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Hablábamos antes de irnos a la pausa de la parte política de la propuesta de reforma constitucional. No, y sobre todo de la separación de las elecciones. Mira, en las elecciones para los cargos municipales, los cargos municipales son más del 90% de lo que tú eliges en elecciones. O sea, entre regidores, vocales, directores y alcaldes, más del 90% de los cargos que se eligen en elecciones. Son 3,000 y pico de cargos. Sí, exactamente. O sea, es la participación mayor. Y cuando yo te decía de la parte política, además de que estamos hablando de que afectaría una unificación, porque la presidencial opacaría la campaña de lo municipal, los problemas de lo municipal, opacaría el desarrollo del liderazgo, todo ese tipo de cosas. Afectaría lo que llama el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, la descentralización, todo eso. Porque una campaña presidencial arropa todo. Además de eso, vamos a la práctica, el montaje de las elecciones. Un simple compañerito de la base te dice, pero ven acá, si en las elecciones municipales ahora, en febrero, nosotros desde las 5 de la mañana vinimos a ver resultados de regidores y vocales a las 5 del otro día, de la tarde del otro día, todavía estábamos discutiendo eso. Imagínate que la junte con la presidencial y la junten con la de todas juntas. Lo que conlleva eso para la propia Junta Central Electoral en el montaje de esos procesos, porque no existe el voto electrónico, no existe el voto automatizado, que es lo que te facilitaba computar los resultados. De manera que nosotros somos partidarios de que se retome el tema de las elecciones como se aprobó en el 1994 a propuesta de José Francisco Peña Gómez. Separada de 2 años. 2 años te indica que tú en unas elecciones municipales, y ahí deben estar las de senador y diputado, te permita evaluar la gestión de turno. Si es un gobierno bueno, obtendría mayores ganancias en esas elecciones. Si es un gobierno malo, tú puedes estar seguro que va a obtener menos. Y aún así, la experiencia la vivimos nosotros en el PRD. Nosotros ganamos las elecciones del 2002. Ganamos los senadores, ganamos los diputados, ganamos los alcaldes, mayoría. Y 2 años después perdimos la elección en el 2004. ¿Qué quiso decir? Que el pueblo nos dio el apoyo en el 2002 y entendió que en el 2004 no lo merecíamos y cambió al presidente de la República. Fíjate qué ejemplo más importante. Entonces, ese tema que va al Congreso, yo estoy seguro que el PRM con su mayoría va a aprobar su reforma. Ahora, dentro de la discusión, a nosotros como oposición lo que nos toca es decir nuestra posición. Y el pueblo que juzgue. Porque al final de cuentas, todo lo que tú hagas ahora en esta reforma se está hablando del 32. O sea, por ahora mismo no va a pasar nada con eso. De manera que uno lo que tiene es el deber de decir, mira. ¿O para las elecciones del 28? Del 32 que lo están planteando. Ese es el planteamiento de eso, que es una contradicción, porque fíjense qué pasa con ese tema de la reforma, que también yo quiero que ustedes tengan un conocimiento. El proyecto de reforma constitucional, esa ley de convocatoria, la llevó el gobierno al diálogo del Consejo Económico y Social en el 2021. Ese proyecto lo llevaron. Y con grandes diferencias que viene sufriendo de ahí hasta acá. Por ejemplo, el caso del procurador. En ese proyecto original planteaba que el procurador se eligiera por 6 años.
Ahora por 2 que quieren. No, le pusieron por 4 y la inamovilidad por 2. Pero ya, ahora es que estamos allá, o sea, fíjense cómo va variando. Lo segundo es que en ese proyecto se establecía que el procurador se designara de acuerdo a la ley. Ahora establece que lo lleven al Consejo de la Magistratura. O sea, fíjense cómo el mismo proyecto del gobierno ha sufrido modificaciones en todo el camino. O sea, todavía en la discusión de la Asamblea podemos tener modificaciones. Entonces, en conclusión, nosotros creemos que esa reforma constitucional no es el momento apropiado. Nosotros entendemos que la prioridad deben ser los problemas del país, que son graves que están. Mira el tema del sector eléctrico, ustedes hablaban ahorita. Yo me he cansado, yo he pasado 4 años hablando del tema eléctrico y sabía que esto se iba a empeorar. Ahí lo vemos, lamentablemente a mí no me gusta decir que te lo dije. No, y la posición de Marrancini. Pero eso lo podemos ver ahora en el caso que tenemos del tema de la inseguridad, el caso del desempleo, el caso del alto costo de la vida. Tú te vas a las encuestas y en ningún momento la población pide que reformen la Constitución. Entonces esos son los planteamientos que nosotros tenemos. Y cuando habla del tema del candado, bueno, pero ahora existe un candado. Dice que un presidente, en el caso del presidente Abinader, nunca jamás lo tiene actualmente. Entonces, yo te pregunto, cuando tú ves las 3 variables, tú dices, esta y esta, ¿y qué? Nada, no significa nada. Pero yo soy respetuoso de que esa es la visión que tiene el presidente Abinader y nosotros tenemos una visión diferente, que entendemos que no es el momento para la visión del PRD, que el partido de José Francisco Peña Gómez, el líder, la parte ideológica que uno dice se fue de vacaciones, porque en estas elecciones pasadas vimos que el PRD hizo un gran papel con la figura del ingeniero Miguel Vargas, tratando de que se articulara todo un movimiento de oposición. Hizo un gran papel, pero el costo que tuvo que pagar fue que le minaron el partido, le metieron todos los cuartos para sacar a todo el que estaba ahí adentro, a todo el que pudo haberse vendido se fue. Y eso es una cosa evidente y que le consta a todo el mundo. Claro. Pero el PRD, se puede decir que hubo una profilaxis un poco obligada, ¿no? Obligada. Y quien tenía que irse se fue. Ahora, en este momento, un partido histórico que pasa ahora a ser un partido ya pequeño, con unas siglas históricas fuertes. ¿Cuáles son los planes de ustedes para robustecerse y recuperar terreno? Precisamente nosotros iniciamos la semana pasada ya lo que son los trabajos vamos a decir, internos. Lo primero es identificar en todo el territorio nacional y a nivel nacional los cuadros que tenemos, porque tú sabes que hay deserciones, hay vacantes, hay gente que está dispuesto a seguir, otro que no está dispuesto a seguir, y nosotros le hemos llamado eso a hacer un proceso de inventario de con qué soldado tú cuentas para hacer el trabajo, porque tú no sabes con lo que cuentas, no sabes cómo va a ser el trabajo. Lo segundo es con esos mismos dirigentes a nivel nacional, vamos a iniciar a final de este mes un proceso de consulta a los PRDistas sobre el proceso pasado, porque la gente quiere que tú lo escuches, y además lo que hay que hacer de aquí en adelante, que es lo más importante. Y en tercer lugar, nosotros vamos a hacer algunos trabajos de investigación fuera del PRD para tener un diagnóstico completo que nos permita a nosotros como PRD trazar el plan de trabajo de cara al próximo año y de cara a las próximas elecciones, con una visión clara. Nosotros vamos a estructurar un partido fundamentalmente de cuadros políticos, democráticos, donde los organismos funcionen y ahí tomemos las decisiones. Y jugar nuestro papel opositor, pero una oposición constructiva, porque en realidad la gente, el pueblo dominicano, lo que quiere es que tú le hables de sus problemas y cómo se van a enfrentar los problemas. Tú puedes estar en estas discusiones internas de los partidos y eso no importa tanto para la población. Entonces, vamos a un trabajo de evaluación, de consulta, para poner el partido en condiciones de poder tener su estructura ya definitiva, oficial, para enfrentar, por ejemplo, un proceso de escogencia de nuevas autoridades, que aunque las autoridades actuales vencen en el 27, tenemos la decisión de adelantarlo, para ir a darle participación a una renovación, a nuevos jóvenes que puedan ingresar al partido o de los que están, que puedan ocupar posiciones de dirección. La primera meta es esa, y con esas nuevas autoridades, irnos al crecimiento, irnos de cara a las próximas elecciones, que es una coyuntura que nadie puede adivinar lo que va a pasar de cara al escenario del 2028. Nadie ahora mismo. Ningún partido tiene definición clara de lo que puede tener internamente ni de lo que va a pasar en el escenario. Y de cara a esa coyuntura que es la que tenemos, nosotros vamos a prepararnos. Y como tú dices, el PRD es un partido que es un sentimiento, es una cultura, es algo, es una historia,
Y nosotros vamos a rescatar esos valores con una estructura de cuadro fundamental. Y vamos a decir lo siguiente, que el PRD sirva como un partido de oportunidad para que liderazgos que tengan interés en alguna candidatura importante en una comunidad, que quieran hacer política, puedan participar de manera abierta. O sea, no es un partido cerrado, es un partido abierto lo que estamos montando a partir. Don Héctor, volviendo atrás, el tema energético. Don Celso Maracini ha dado unas declaraciones que ha puesto como que caramba, y esto ahora, donde él especifica de que Edesur en la pasada gestión, Milton Morrison, pues fue una mala gestión, es lo que él dice. Milton dice que es una persona transparente, que nadie lo puede señalar, etcétera, 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 o sea, a nivel de corrupción. Me gustaría saber su opinión y cuál es la verdadera realidad, o sea, con el sector energético que hay en el país, sobre todo Edesur. ¿Qué es lo que se mueve? Mira, al concluir los 4 años de este gobierno, cuando tú pasas balance al sector eléctrico, fracasó, colapsó, ahí está, las cifras están ahí. 4 años perdidos. Y lo que a mí me llama la atención es que uno dice de que el plan de Celso, ahora el plan de Joel, antes era de Toñito Almonte, que lo de Morrison, o sea, un desorden. Usted tiene que tener un plan del país para el tema eléctrico. Tú te preguntas, bueno, pero Celso es el que dirige Punta Catalina, que es generación, y es el que dirige el consejo de la distribuidora, que es distribución. O sea, el generador le vende a la distribuidora y la distribuidora le compra al generador. Entonces Celso genera y vende energía y compra la misma energía también. Y regula. Sí, y todo, porque él es todo ahora. Entonces, eso hasta éticamente, eso está mal. O sea, usted genera y la distribuidora compra energía. Pero usted no puede tener una gente que es generador y se compra también. Una barbaridad. Pero tú ves en la cabeza de Celso un plan. Pero ya yo vi al nuevo ministro de Energía y Minas opinando también del sector eléctrico. Y entonces Joel Santos. Tiene lo de las distribuidoras. Que para mí resulta una vergüenza, lo que yo voy a decir ahora. Que la principal distribuidora de electricidad de este país esté dirigida por un argentino. Lo que quiere decir que en este país cierren las universidades, ciérrenlo todo. Que aquí no hay recursos humanos para administrar las empresas del Estado. Es una barbaridad. ¿Cómo que por un argentino? El director que está ahí en Edesur es un argentino. Entonces sí. El señor Actis se llama. Argentino. Búscanlo. Y yo quiero decirle lo siguiente. ¿Tú sabes por qué eso es grave? Porque el PRM tiene demasiado técnico bueno. El propio partido de gobierno. Y yo lo conozco a todos. Porque trabajé con ellos. Y a mí me da vergüenza esa vaina. Yo digo, pues cierren las universidades. Pero ¿y para qué vamos a preparar? Porque tú sabes lo que es un argentino dirigiendo Edesur. Ese que está ahora mismo autorizando la compra de transformadores usados. Que tanto se criticó, porque lo grande es que los que están autorizando la compra criticaban eso, el comprar materiales usados. Pero eso fue lo que hizo Milton, según lo que él dijo. No, lo de Milton no es otra cosa, es unos transformadores en China. Sí. Que a mí me llama la atención que yo digo, señores, pero la verdad es que aquí nos estamos volviendo locos. Cuando este gobierno comenzó, recuérdense que se firmaron varios acuerdos con el gobierno de China. China comunista o popular, como le llaman. Y uno de los acuerdos fue que el gobierno de China había firmado un acuerdo con el gobierno dominicano para otorgar un financiamiento de $200 millones por cada distribuidora. Es decir, 600 millones para ellos resolvernos el tema de la distribuidora de toda esta red de mala, falta de contadores, falta de transformadores. Y sucede que eso no se le dio continuidad y ahora le estamos comprando los transformadores chinos. ¿Tú estás viendo cómo es la cosa de la vida? Sí. ¿Tú estás viendo? O sea, estamos en China comprándole transformadores cuando el gobierno chino, un acuerdo que quedó ahí firmado, que nada más era darle continuidad, un préstamo a un 3% de interés. $600 millones. No tuviéramos este problema, ¿eh? Si hubiesen dado continuidad a eso, no tuviéramos este problema de todos estos apagones y todos estos problemas que tú vas y no hay contador, que tú vas y no hay transformador. La realidad es que tú te vas a Punta Catalina, que la dirige Marancito. Yo lo había dicho. El gobierno hizo una licitación para contratar una empresa internacional que le diera el mantenimiento y la operatividad a Punta Catalina. 43 empresas precalificaron.
Y esa licitación, eso fue por un decreto. Y sucede que de repente eso se paró. No se anuló el decreto, ni se anuló nada. Y dejaron esa empresa en el aire. Y entonces nombran a Maranzini a administrar Punta Catalina. Primer error. O sea, lo que se recomienda es eso, contratar una empresa que tenga la experiencia, el expertise para gerenciar a Punta Catalina. Perfecto, eso se cayó. Entonces, con la distribuidora, todo el mundo sabe que lo que tiene que tener un plan de inversión en cada distribuidora para que pudieran tener contadores, pudieran tener transformadores, pudieran mejorar la red. Se habló de invertir 200, 300 millones de dólares. No se invirtió un peso. En las tres distribuidoras. Entonces, si tú no inviertes en la distribuidora, ¿cómo va a correr? Tú ibas a buscar un contador, no había porque no lo compraron. Y ahora, oye, cómo están hablando los transformadores. Entonces, ¿qué demostró eso? Y anteriormente era Antonio Almonte, que era el jefe de toda la distribuidora y era el jefe de todo. Ustedes no me vengan a agarrar de chivo expiatorio de que el tema de Morrison. No. Un desorden total, una incapacidad, una falta de gerencia en todo el sector agropecuario. Que le ha costado... Eléctrico, el sector todo eléctrico. El sector eléctrico. Dijiste agropecuario. Espérate, el sector eléctrico. Que también es un área de mucho manejo para ti. Oye, que le ha costado al país en el año último 1.500 millones de dólares. Y en este que estamos le va a salir por 2.000 millones de dólares quemado. Los subsidios, ¿verdad? Los subsidios eléctricos. Y eso da pena, hermano. Entonces, concluyendo, enfrentar el tema eléctrico para mí es más importante que la reforma constitucional. Claro. Darle de frente al tema eléctrico, para mí, para el país, yo estoy seguro que es más importante que abocarnos a durar 2 meses o 3 meses discutiendo la reforma constitucional. Señores, con Héctor no se termina nunca. Héctor debe de venir con más frecuencia aquí a Multimedia Su Mundo. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Para seguir edificando al país. Señores, José Tomás y Lorena, ya hemos llegado a la parte final de este matutino Su Mundo que produce Multimedia Su Mundo para ustedes que son los mejores, y le invitamos a que continúen con la parrilla programática de Multimedia Su Mundo que está diseñada para ustedes que son los mejores, José Tomás y Lorena. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Cuídense mucho.